Hola niños, les saluda su profesora Harumi Canales. Espero se encuentren muy bien. Hoy empezamos una nueva semana, así que vamos con el tema 4. Nuestro tema del día de hoy es las funciones del lenguaje. Veamos, ¿qué es el lenguaje, chicos? El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. ¿Qué quiere decir eso? Que es una capacidad, es algo que nosotros los humanos poseemos y solo nosotros, por eso dice exclusivamente. Por eso que puse una X tachando a los animalitos, es decir, no pueden usar este lenguaje ni el chancho, ni el perro, ni ningún animal, ni el loro por último, ¿está bien? Pero las personas, nosotros sí podemos usar el lenguaje, no importa que seamos de Perú, no importa que seamos de Francia, de Estados Unidos o seamos de Puno, de cualquier lugar del mundo, si somos seres humanos vamos a poder hacer uso del lenguaje. Por eso dice que es una facultad exclusivamente de nosotros. Pero ¿para qué me sirve el lenguaje? El lenguaje me sirve para poder expresar mis emociones, para poder decir estoy triste, estoy feliz, para poder expresar sentimientos, te quiero, no me gusta esto, quiero aprender más sobre esto, ya quiero volver al colegio, y también para expresar ideas, como por ejemplo, propongo de que podamos alargar, por ejemplo, el recreo, puedes decir, ¿no? Es una idea tuya, ¿no? O puedes decir también, informar algo también, ¿no? Puedes decir, he escuchado en la televisión de que el presidente Vizcarra va a salir a las 12 del día. Entonces, todas esas emociones, expresiones, sentimientos, ideas, información que tú puedas expresar, lo haces a través del lenguaje, ¿no? Que es una facultad solamente de nosotros, los seres humanos. Aquí vemos algunos ejemplos. En la primera imagen vemos a una señora que le está llamando la atención a su hijo. Probablemente le está diciendo, ¿por qué no hiciste tu tarea? No me sales a jugar y haces la tarea toda la tarde, ¿no? Por ejemplo. En la segunda imagen, ese hombre con mascarilla, vemos que nos está informando sobre el COVID-19, el coronavirus, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está informando tal vez la cantidad de infectados, los lugares donde más se han infectado, ¿no? Entonces ahí vemos que nos está informando algo, ¿no? ¿Qué está haciendo este hombre y esta mujer, ¿no? Tanto la mujer que llama la atención a su hijo como el hombre que nos informa sobre coronavirus. Están haciendo uso del lenguaje, ¿no? Oralmente, y también lo vemos escrito, ¿dónde? En la hojita del señor que tiene mascarilla. Ahí tienen el lenguaje, ¿no? Ahora, ese señor que tiene mascarilla, nos preguntamos, usa el lenguaje, pero ¿en qué lengua, no? Bueno, no sabemos eso, ¿no? Puede ser tal vez el inglés, por ejemplo, ¿no? Vamos abajo ahora. Vemos a un niño también escribiendo. El niño está haciendo uso del lenguaje de manera escrita, ¿no? El niño puede hacer porque el niño es un ser humano, también lo puede hacer, ¿no? Luego vemos al costado una maestra que está enseñando a sus niños. Estos niños quieren participar y están levantando su manito, ¿no? Entonces ellos también quieren hacer uso del lenguaje, pero ¿de qué manera? Hablando, ¿no? Oralmente. Muy bien. Ahora yo te comento otra cosa. Cada persona, al momento de comunicarse y hacer uso del lenguaje, tiene un determinado propósito. No confundas comunicación con lenguaje, no es lo mismo. La comunicación es un proceso en el cual se transmite información. En cambio, el lenguaje es una facultad exclusivamente humana, es la capacidad que tú tienes para poder comunicarte, ¿está bien? Ya, entonces, como te decía, cada persona tiene un propósito al momento de usar el lenguaje. Por ejemplo, la señora que está gritándole a su niño, esta señora tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De darle una orden, le dijo, ¿no? Toda la tarde no me sales si no haces tu tarea por no haberla hecho. Entonces le está dando una orden. ¿Cuál es su propósito? Dar una orden. El señor del costado que tiene una mascarilla también tiene un propósito. Al usar el lenguaje, ¿cuál es su propósito? El de informar. Te va a informar, nada más. Abajo vemos el niño que está escribiendo. Bueno, no sabemos qué escribe el niño, ¿no? Digamos que está escribiendo una opinión de él. Sabemos que ese niño tiene el propósito de ¿qué? De expresarse tal vez. Los niños del costado que quieren dar su opinión igual también quieren expresarse. ¿Cuál es su propósito? El propósito de expresarse, ¿no? Vamos a las siguientes imágenes, la siguiente diapositiva. Y acá vemos otros ejemplos. Vemos ahí un niño recitando. ¿Quién de pequeño no ha recitado tal vez algo a su mamá, no? Tal vez tú has sido partícipe de algún evento en el colegio, como el Día de la Madre, y has recitado un poema a mamá, ¿no?
Entonces el niño puede decir, del cielo cayó una rosa, mamita lo recogió, ¿no? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su función? Dar un mensaje bonito, un mensaje poético, bello, ¿no? Al costado vemos a otra señorita con el teléfono, está conversando. ¿Cuál será su propósito? Entablar una buena comunicación, ¿no? Dice, aló, ¿me escuchas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo estás? Y por último, abajo vemos una imagen de una profesora con sus alumnos. Esta profesora es una profesora de lenguaje. Les está contando a los niños qué es el diptongo, qué es el hiato, ¿no? Entonces, estos niños están queriendo participar, quieren mencionar palabras también que donde podamos ver diptongo, hiato, ¿no? ¿Qué función tendrá ella? De poder entender el lenguaje. Quiere que los niños comprendan qué es el lenguaje, qué es la comunicación, ¿no? Entonces, como podrás ver, el lenguaje tiene diferentes funciones, ¿no? Diferentes propósitos al momento de comunicarnos. Vamos a ver cuáles son los tipos de lenguaje. Funciones del lenguaje. Vamos con nuestra primera función. Función representativa o referencial. Le puedes llamar de cualquiera de las dos formas. Esta función lo que hace es informar, dar a conocer algo que se base en nuestra realidad. Es decir, en esta función yo no me invento nada. Si yo voy a decir algo, voy a informar algo, me voy a basar en los hechos de mi realidad. Por ejemplo, cuando sale el presidente a hablar en la televisión sobre el tema del coronavirus, ¿no? Él comienza a mencionar diferentes aspectos, ¿no? Puede hablar sobre los infectados, puede hablar sobre cómo prevenir este coronavirus, o también, no sé si han escuchado, también nos habló sobre las clases virtuales, ¿no? Ya. Él habló sobre las clases que se dan para el colegio del Estado, por ejemplo, los colegios nacionales, ¿no? Y él dijo, las clases serán transmitidas por televisión. Ya. ¿El qué ha hecho? Nos está informando algo. Eso es una función representativa o referencial, dar una información. Luego vemos ahí al costado, yo te puedo decir, chicos, Arequipa es conocido como la ciudad blanca, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy informándote cómo es conocido Arequipa, ¿ya? Y luego vemos al costado una maestra con una mamá y su hijito, y le dice la maestra a la señora, señora, Juanito cumplió con toda su tarea, ¿no? ¿Qué está haciendo la maestra? Está informando a la madre, ¿no? Cómo es que Juanito cumplió su tarea, ¿no? Entonces, estas funciones le llamamos función representativa o referencial, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Informar, basándose en su realidad. Siguiente función, tenemos la función emotiva, expresiva o sintomática. Así le puedes llamar de cualquiera de las tres formas. Lo que hace esta función se encarga de expresar nuestros sentimientos, lo que yo siento, lo que yo pienso, mis ideas, mis pensamientos. Por ejemplo, ahí la niña dice, yo amo las danzas típicas. Ella está expresando lo que ella siente. Tal vez tú no amas las danzas, ¿no? Pero ella sí ama. ¿Qué es? Es la expresión de cada persona, ¿no? Al otro lado vemos un niño que está queriendo llorar porque este niño extraña su colegio y dice, extraño ir al colegio. ¿Qué hace? Se expresa. Al costado vemos una playa muy bonita, ¿no? Con juegos. Yo sé que te gustaría estar ahí, a mí también. Entonces, ¿qué digo? Los veranos son divertidos. Ojo, es mi opinión, tal vez a ti no te guste el verano, ¿no? Entonces es una expresión propia. A esta función la llamamos emotiva, expresiva o sintomática, porque expresa lo que yo pienso, siento o quiero. La siguiente función que tenemos es la función conativa o apelativa. Le puedes llamar de cualquiera de las dos formas. Lo que hace esta función es dar una orden, ¿no? Esta función trabaja mucho con el receptor porque está ahí constantemente el receptor dándole órdenes. Puedes darle un mandato, también puedes hacer una súplica. Por ejemplo, vemos ahí una mesera con su pollo a la brasa y vas a comer, ¿no? A la pollería y le dices, mesera, me trae un pollo a la brasa, por favor. ¿Qué has hecho? Estás dando una orden a la mesera, ¿no? Abajo vemos también a una señora con su hijo, está en un colegio y está el director. Y la señora le pregunta, ¿cuánto está la mensualidad del colegio? ¿Qué es lo que está haciendo la señora? Le está de alguna forma pidiendo que le responda, ¿no? Entonces eso también es una función apelativa o conativa. Como siguiente ejemplo vemos a un policía. Este policía lo que le dicen es, policía, hágame caso, vengo a hacer una denuncia. ¿Qué le estás haciendo al policía? Una súplica, ¿no? De que te haga caso. Esta es la función conativa o apelativa.
Luego vemos la función fática o de contacto. Lo que esta función quiere es que hay una buena comunicación, que se entable una buena comunicación. Por eso que nos dice, es aquella función que puede abrir, mantener o cerrar la comunicación. Asegura la correcta comunicación. En el ejemplo de abajo vemos a un joven que dice, hola, ¿qué tal? Cuando empiezas una conversación que dices, hola, ¿qué tal? ¿No? Y el otro dice, aló. También cuando inicias tu conversación puedes decir aló. Y después vemos al joven que dice, entendido, cambio y fuera, ¿no? Entonces hace que tengamos una correcta comunicación. Al costado vemos otro señor que dice, ¿me escuchas bien? ¿No? Para poder mantener una buena comunicación. Eso es lo que hace la función fático de contacto, que nuestra comunicación sea correcta. Ahora vemos la función poética o estética. Esta es una función muy bonita porque tratas de dar mensajes bellos, ¿no? Tratas de poder expresar lo que sientes, tal vez, pero de una manera más adornada, más bonita. Por ejemplo, si yo tengo, eres tan linda como las flores de la primavera, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás adornando tu mensaje, ¿no? Le ha comparado la belleza de la joven con las flores de la primavera. Luego vemos al costado que dice, los lazos que adornan el jardín. ¿Qué quiere decir los lazos que adornan el jardín? Es decir, las flores, ¿no? Lazos hace referencia a las flores. Solo que está embellecido la palabra, ¿no? Luego vemos al costado, del cielo cayó una rosa, mi mamá la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. Que vemos ahí también un pequeño poema, ¿no? Esto es lo que hace la función poética o estética, embellecer el mensaje. Y normalmente se suelen encontrar también en las producciones literarias, por ejemplo, en las obras, en los poemas, ¿no? Incluso también puedes encontrar en las canciones. Por último, vemos la función metalingüística o de glosa. Esta función es muy fácil porque toda la función se basa en el tema de todos los temas del lenguaje. Es aquella función que hace referencia al lenguaje. Busca entender el lenguaje. Por ejemplo, si yo te doy la siguiente oración, los elementos de la comunicación son el emisor, receptor, etcétera, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando de un tema de lenguaje o de comunicación, ¿no? Entonces, si hablo de un tema de lenguaje, quiere decir que mi función es metalingüística o de glosa. Siguiente ejemplo, dice, una de las funciones del lenguaje es la función representativa. Está bien, estoy informando, pero del lenguaje. Así que si nos habla específicamente de temas del curso de lenguaje, entonces quiere decir que mi función es metalingüística o de glosa. Siguiente ejemplo, dice, los planos del lenguaje son la lengua y el habla. También te estoy hablando de un tema de lenguaje, entonces mi función es metalingüística o de glosa. ¿Qué busca esta función? Que comprendas el lenguaje. Como otro punto y último vamos a ver el circuito comunicativo. Este es un circuito muy sencillo porque va a relacionar con un tema que ya hemos trabajado antes, que vienen a ser los elementos de la comunicación. Vamos a relacionar los elementos con las funciones. Por ejemplo, la función expresiva o la función en la que me genera una expresión, ¿no? ¿Qué elemento de la comunicación voy a trabajar? Como es función expresiva, emotiva, lo que yo me expreso, mi elemento va a ser el emisor, yo, ¿no? Siguiente, la función apelativa. Como viene a ser una orden, siempre es una orden, un mandato al receptor, mi elemento va a ser el receptor. Poética. Como acá trabajo con el mensaje, ¿no? El mensaje bello, entonces el elemento que se va a relacionar viene a ser el mensaje. Función referencial. Aquí lo que estoy queriendo es dar una información, ¿no? Basado en mi realidad, ¿en qué? En mi contexto. Así que mi elemento de la comunicación va a ser contexto o también referente. Luego tenemos la función metalingüística. Aquí hablo todo acerca del tema del lenguaje. Quiero entender el lenguaje. Así que mi elemento que se va a relacionar viene a ser el código. ¿Por qué? Porque viene a ser un conjunto de signos. Luego tengo la función fática o de contacto. Aquí lo que quiero es mantener una buena comunicación. Así que lo voy a relacionar con el canal. Porque el canal es el medio por el cual se transmite la comunicación, ¿no? Y listo, eso viene a ser mi circuito comunicativo.